Muchas gracias por la invitación. Siguiente, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes, buenos días, tardes, casi ya tardes a todas y todos. Y pues voy a centrarme en hablar de manera muy general sobre el racismo y el clasismo. Yo estoy agregando también el concepto de aporofobia, que es esta fobia o rechazo hacia las personas en situación de pobreza, debido a que son dos piezas muy importantes para entender la discriminación en un contexto como es el de Nuevo León. Siguiente, por favor. Hay que entender que normalmente en la comunidad neolonesa se tiende a invisibilizar o a considerar que estos dos, tanto el racismo como el clasismo, no son elementos que están presentes en el día a día, un poquito por esta idea de que Nuevo León es el estado con menos desigualdad del país, es el estado más próspero económicamente y otro tipo de elementos que si bien pueden tener sus bases en la realidad, no quitan o no desdibujan el hecho de que tanto el clasismo como el racismo sean una realidad latente, sobre todo cuando vemos que, al igual que el resto de la sociedad mexicana, las personas que se encuentran en situación de pobreza y rezago económico normalmente también coinciden con el perfil de personas racializadas. Siguiente, por favor. Siguiente, aquí poniendo nada más algunos apuntes que quiero resaltar sobre la relación del racismo y la discriminación en México. Normalmente se cree que en México el racismo no, perdón, hay que aclarar que en México el racismo no ha sido segregacionista, como es el caso de Estados Unidos, es decir, no se ha centrado en excluir espacialmente y de ciertas actividades a los grupos racializados y discriminados, sino ha sido asimilacionista. ¿No? Todas estas idearios que existen en la sociedad mexicana, que incluye todo esto de mejorar la raza, de mezclar a ciertos grupos para que se difuminen, esta idea del mestizaje como digamos, como una meta para alcanzar el desarrollo como comunidad, implica la desaparición de estos grupos a través de la asimilación. Entonces, muchas veces, siguiente, por favor, cuando se cree que en México no hay racismo, realmente se está pensando en el racismo segregacionista y no en el asimilacionista. Nada más para poner aquí en estos elementos como muy ilustrativos, para 1820 el 80% de la población en México era indígena. Para el año 2020, solo el 21% se autoescribe indígena, es decir, que en un lapso de unos 200 años, la población indígena se redujo del 80 al 21%, es decir, la eliminación de la presencia indígena en México no lo hizo el proceso de conquista de la colonia de manera, digamos, estructural y con estos alcances, como sí lo hizo la construcción del Estado mexicano. Siguiente, por favor. Bueno, esto que ya había señalado, que en México no hay racismo sino clasismo, pero realmente, siguiente, son dos piezas que están mutuamente relacionadas, que se refuerzan constantemente en el día a día. Siguiente. Y sobre todo, hablar de clasismo y aporofobia en Nuevo León puede ser complicado y muy retador. Siguiente. Debido a que existen estos imaginarios de lo que es Nuevo León y por lo tanto el hablar de que hay racismo y de que hay clasismo viene a ser bastante incómodo, precisamente porque esta imagen que tenemos enfrente es lo que normalmente se piensa tanto a nivel local como a nivel nacional cuando se piensa en Nuevo León. Siguiente. Pero la realidad es que Nuevo León también son sus desigualdades, también son los barrios y asentamientos informales o precarios que configuran este andamiaje entre la discriminación, el racismo y la aporofobia, ¿no? Como podemos ver en esta imagen de esta película de Ya no estoy aquí, que fue muy celebrada y muy difundida en el año pasado. Siguiente. Y bueno, nada más para recalcar que la situación de los asentamientos informales o precarios en Nuevo León es muy significativa debido porque demuestra y evidencia cómo funciona tanto el racismo como la aporofobia en el marco de nuestras sociedades. Hay que tener en cuenta que estos asentamientos informales normalmente se constituyen por personas que
coinciden con el perfil más discriminado de la población, es decir, población indígena, población afromexicana, mujeres en situación de pobreza, incluso personas LGBT y otros grupos que al no encontrar posibilidades de vivienda al interior de la ciudad, al no poder tener alternativas para hacer sus vidas cerca de los centros de trabajo, tienen que acudir a estas áreas de la ciudad que puede estar en la periferia, o sobre el río Santa Catarina o sobre otro tipo de espacios, en condiciones de absoluta precariedad, con falta de servicios y de certeza jurídica sobre sus propias viviendas. Siguiente. Bueno, si puedo avanzar un poquito más. Viendo que, bueno, y acá, siguiente. Nada más para recalcar cuáles son los mitos de los asentamientos informales o precarios que configuran esta idea de discriminación hacia las personas por su situación de precariedad. Primero, se cree que las personas en estos asentamientos son personas invasoras o paracaidistas. Siguiente. Que es gente que no quiere pagar impuestos y asumir los costos de una vivienda. Siguiente. Que es gente poco trabajadora y que no ha querido superarse. Siguiente. Cuando las realidades de estos asentamientos son algunos puntos como las siguientes. Siguiente, por favor. Son personas sin acceso a alternativas de vivienda. Siguiente. Muchos asentamientos se crean por promoción directa o indirecta por parte del gobierno e incluso de empresas. Siguiente. Su crecimiento aumenta por efecto del acelerado del Telecán en el caso de Nuevo León. Siguiente. Y vivir en asentamientos informales o precarios realmente cuesta. De hecho, algo que no se habla mucho es de personas que rentan estos espacios para poder vivir. Es decir, no se trata realmente de espacios totalmente ajenos a costos de vida. Siguiente, por favor. Entonces, las causas de los asentamientos pueden deberse a diversos factores, como puede ser una política de vivienda poco diversa y enfocada a otorgar créditos, como ha sido la regla en el caso de México a nivel general y particularmente Nuevo León, que ha sido también a través del otorgamiento de títulos de propiedad, pero no así del acceso a servicios y al transporte, falta de fortalecimiento a la vivienda de arrendamientos asequibles, el acaparamiento del suelo, los procesos migratorios y la falta de vivienda asequible en cualquier modalidad cercana a centros laborales. Siguiente, por favor. Y nada más para concluir, que ya me extendí de mi tiempo, poner este caso que me parece muy paradigmático para la situación de Nuevo León. A nivel nacional se estuvo difundiendo estos videos de un oso que se apareció en el Parque Chipinque a un grupo de personas excursionistas. Y esto realmente era un síntoma de una situación generalizada que se ha venido reportando desde hace tiempo, en el cual los osos empiezan a ser más vistos en áreas urbanas debido a la destrucción de su hábitat en las áreas naturales protegidas, principalmente en el Parque de Cumbres de Nuevo León. Siguiente, por favor. Entonces, el pensar en cómo proteger esta área natural protegida ha requerido que se empiecen a asumir cuáles son las causas de la destrucción del hábitat de los osos. ¿Cuál es el problema acá y cuál es la relación que se tiene con la pobreza y la porafobia? Siguiente, que justamente lo que se ha hecho es pensar que la culpa la tienen las personas de los asentamientos informales. Es decir, se les ha identificado a estas personas como una causa de la destrucción del hábitat y por lo tanto eso lleva a la criminalización y a la estigmatización de su presencia. Es decir, se les responsabiliza de no tener acceso a alternativas de vivienda y esto ha llevado incluso a medidas punitivistas que pueden ser desde desalojos, desde incluso multas administrativas y de otro carácter en contra de estas personas, ¿no? Entonces, además de que la sociedad neolonesa no ha otorgado opciones de vivienda asequible para estos sectores, criminaliza o busca responsabilizar de los efectos que esta falta de vivienda puede tener en el medio ambiente cercano de nuestra área, de nuestra zona metropolitana de Monterrey. Pues hasta aquí lo dejaría y pues agradezco mucho el espacio.